Hola, buenas tardes. Hoy se ha decretado el estado de excepción en Bolivia. He llamado a mi amigo Lorgio Serrat de Llanella, que es un famoso escritor, un buen médico odontólogo, un mejor abogado, un comentarista político y un gran historiador, sobre todo de la historia de Santa Cruz de la Sierra, que es en donde él vive. Buenas tardes, Lorgio. Buenas tardes, ¿cómo está, querido Santiago? Muchas gracias por la entrevista y como siempre un placer conversar contigo acá, desde acá. Bueno, la entrevista es obligada. Es obligada por la situación que tenéis en Bolivia, que además sabes que es un pueblo que yo admiro y aprecio y amo. Hoy se ha decretado vuestro estado de excepción. Para poderlo decretar tuvo que cambiar el señor Rodrigo Paz las leyes, que las cambió. Pero aquí en España hay gente que aún no lo entendemos muy bien, puesto que todo el mundo tiene derecho a pedir y reclamar su situación. Cuéntame el estado, cómo está, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente después de 51 días de bloqueo, el gobierno de Rodrigo Paz eh, dictó el estado de excepción, lo que antes se llamaba estado de sitio, pero con la nueva constitución cambió a estado de excepción. Y en realidad él pudo haber dictado estado de excepción desde un inicio, pero él, por lo que expresó públicamente a lo largo de estos 51 días de bloqueo, él buscó por todos los lados el diálogo como una manera de solucionar los problemas entre bolivianos. Pero está claro que hay, aún con el estado de excepción, hay sectores que no quieren dialogar y que lo único que están pidiendo es la renuncia del presidente. Varios de los sectores que ya han dialogado y han llegado a acuerdos con el gobierno también pedían la renuncia del presidente, pero que al final sus propias bases han desconocido a sus dirigentes y los ha obligado a sentarse en una mesa para poder llegar a acuerdos que favorezcan a su sector. Evidentemente, ya no pueden continuar con el apoyo que se le estaba dando a una parte política del exmandatario Evo Morales y peligraban sus liderazgos sindicales. Por lo tanto, han tenido y se han visto en la obligación de sentarse y negociar de manera, si vale el término, honrosa, para que sus bases no lo destituyan y no lo desconozcan, como pasó con la cabeza de la Central Obrera Boliviana, el señor Argollo, que ha tenido, primero fue desconocido por 6 de las centrales obreras departamentales y por lo tanto se estaba quedando sin el apoyo matriz y ha tenido que sentarse a dialogar y llegar a un acuerdo que obviamente los sectores radicales que siguen todavía con el tema de los bloqueos lo han decretado como traidor. Evidentemente tenía que ser eso y no había otra forma. Lastimosamente, el precio que ha pagado el país, el precio que han pagado los productores en pérdidas de sus productos y las industrias ha sido exageradamente grande y hay que ver cómo se reactivan estas empresas. Lastimosamente, tenemos problemas serios en la producción, por ejemplo, de pollo, donde muchas empresas han cerrado sus puertas, lo que va a ocasionar en el corto tiempo una disminución de la producción de esta carne que es fundamental para el pueblo boliviano y que además es una de las carnes
con mayor accesibilidad económica para el pueblo en general, porque las granjas al cerrar obviamente dejaron de producir y las que todavía se mantienen no han hecho la recarga de pollo para poder mantener el mercado interno. Ya no hablamos de exportación, porque todos los mercados de exportación se han caído. Nosotros teníamos carne para entregar a China en contenedores, por ejemplo, y ese trato con China no es nuevo, ya viene hace muchos años atrás, que obviamente es más ayuda que necesidad de China de nuestra carne, pero era un mercado importante. El otro al Perú, donde se envían carnes, cortes especializados de muy buen nivel, que es lo que producimos aquí en Santa Cruz de la Sierra. Para los que nos están viendo, es un departamento de Bolivia y es el departamento productor por excelencia. Y obviamente los bloqueadores saben dónde actuar porque han cortado la provisión hacia el resto del país, lo que ha ocasionado que estos productos se eleven demasiado en su costo y en Santa Cruz haya una sobreproducción, lo que ha hecho con que el productor pierda aún más, porque tiene que vender, no puede tenerlos tampoco en su granja, ¿no? Lo mismo pasa con el cerdo, lo mismo pasa con el ganado vacuno. No pueden tenerlo en su granja porque obviamente pierden dinero en el proceso, en la cadena de producción que se ha visto colapsada. Ahora, decía Santiago que tienen el derecho a protestar, que es un derecho que incluso la ONU y otras instituciones que ven por los derechos humanos protege. Sin embargo, y aquí está el pero, el derecho a la protesta no les da el derecho de evitar la libre locomoción de productos y de personas como lo han hecho, no les da el derecho a los vandalismos que han ocurrido en La Paz, Cochabamba y otros sectores. Santa Cruz ha sido privilegiada, si vale el término, porque no ha habido un bloqueo o un cerco a nuestra ciudad y a nuestro departamento de forma relativa, ha estado de una manera normal. Sin embargo, nos han bloqueado el poder salir hacia afuera de nuestras fronteras con estos pedidos, estos contratos internacionales que son fundamental para una economía pobre y deficiente como la nuestra. Ese costo es extremadamente alto y hay que ver cómo el gobierno va a encarar para ayudar a estos empresarios a que sus pérdidas puedan ser, tengan una mejor forma de llevarse a un buen puerto. Lastimosamente, el costo que se ha vivido en despidos, por ejemplo, de gente que ha dejado de trabajar para poder salvar lo poco que queda de las industrias, es excesivamente alto y también es un costo que va a haber que asumirlo como población y como gobierno. Yo hasta ahora tenía la idea de que Rodrigo Paz era un poco débil. Pero ahora viendo que convenció a Lara y a Justiniano para mover todo lo que puede mover, que eran un poco más partidarios de que Paz dimitiera para poder tomar el mando Lara como presidente, creo que ya los ha convencido de que había que acabar con el bloqueo. ¿Cómo se lo ha tomado? ¿Cómo crees que se lo ha tomado Evo, que era uno de los grandes promotores de esto? Bueno, antes voy a aclarar que no es Justiniano. Justiniano es el ministro de Defensa. De Defensa. Es el ministro de Defensa. En realidad, él no estaba a favor de Lara. Él es un hombre, primero es un productor de nuestra región
es un empresario de nuestra región y él sabe el costo que ha tenido que sufrir nuestro país y nuestro departamento por el tema de los bloqueos. Con relación a Evo Morales, hoy durante el día, las 6 federaciones del trópico, a través de sus dirigentes, no él, sino otros dirigentes que obviamente están siendo manejados por él, han salido diciendo de que que Argollo, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, ha sido un traidor a la causa y que ellos van a reforzar los puntos de bloqueo, principalmente en el Chapare y Cochabamba. Nosotros tenemos puntos de bloqueo aquí en Santa Cruz, en una sola región que es San Julián, que espero que sea desalojada y liberado el transporte en estas próximas horas. No se puede permitir más y peor en estado de excepción que los dirigentes hagan lo que les da la gana y quieran seguir entorpeciendo la magra economía de este país. Por lo tanto, los dirigentes que maneja Evo Morales han salido diciendo de que van a fortificar los puntos de bloqueo, principalmente en la zona donde este hombre gobierna prácticamente como una republiqueta dentro de la República de Bolivia, ¿no? Hay una región que es Omasuyos, que está totalmente en contra del bloqueo y dice, por lo menos eso he oído, y dice que va a continuar con el bloqueo. ¿Qué fuerza tiene Omasuyos? Bueno, en realidad hablamos de los ponchos rojos cuando hablamos de la región del occidente. Los ponchos rojos fue y es uno de los brazos armados, llamémoslo armados entre comillas, pero reactivos sería la palabra más sensata, de Evo Morales. Ellos se fortificaron mucho durante los 20 años que Evo Morales fue presidente. En realidad 15 años que fue presidente y 5 de Arce, que era de la misma línea. Pero en todo caso, los 15 años que estuvo Evo Morales fortificó demasiado a la dirigencia de los Ponchos Rojos y otras dirigencias indígenas que más que dar fomento a que su gente pueda crecer económicamente, pueda producir económicamente, hizo que fueran sus dirigentes los que cambiaran de vida económicamente hablando, ¿no? Y eso, bueno, eso no solamente ocurre aquí, sino en otras partes del mundo. Por eso es la pelea de los dirigentes y de los dirigidos, ¿no? Que normalmente no recogen lo que se llevan los dirigentes. O sea que Omasuyos va a seguir con el bloqueo. Bueno, ahora Yo creo que no, Santiago, porque ahora con el decreto ya establecido y publicado, el ejército ha tomado cartas en el asunto también. Son fuerzas conjuntas que tienen que ver con la policía y el ejército, y aunque la premisa es no utilizar armas letales, no están exentos de utilizarla. O sea, si ellos se ven atacados por armas de fuego, obviamente tienen la potestad constitucional de hacer y defender la Constitución a cualquier precio. Y eso tienen que tenerlo claro los bloqueadores, que ahora no estamos hablando de negociaciones simples. Ahora en realidad, con el estado de excepción, no deberían haber negociaciones de ningún tipo, y más bien ellos deberían retroceder hacia sus bases para dejar la libre transitabilidad de personas y de productos de afuera hacia Bolivia y de adentro hacia el resto del mundo, ¿no? Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, 2 vías de salida, una altamente
ocupada como es los puertos de Chile, y la otra que ya fue identificada hace siglos como una salida soberana, el memorándum de 1904 de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz, de la cual me honro ser parte, ya lo decía en esas épocas. Imagínense que la salida al Atlántico es por la hidrovía Paraguay-Paraná, que es por donde nosotros tenemos soberanía y no tenemos que pedirle permiso a ningún país para utilizar esta vía y salir con nuestros productos al Atlántico. Lastimosamente, durante siglos, desde la fundación de Bolivia como país, en 1825, el occidente privilegió salir por el Pacífico, pese a haber perdido en la década de 1889, 90 hacia adelante, el litoral boliviano por guerra contra Chile. Siguen privilegiando esa región como para sacar nuestros productos, teniendo la otra vía que está siendo explotada, pero obviamente no a la altura como se debería, ¿no? Bien, hemos hablado de política, pero yo contigo tengo una pequeña deuda literaria. Has escrito, bueno, yo no sé cuántos libros, muchos, y cada uno de una cosa. O sea, has escrito libros de medicina, novelas, cuentos, de todo. ¿Cómo estás ahora a nivel literario? Bueno, recientemente acaba de culminar la Feria Internacional del Libro, que es uno de los escenarios más importantes en cuanto a literatura de nuestra región y del país. Si bien es cierto que hay ferias internacionales en otras latitudes de Bolivia, pero para nosotros es una vitrina muy importante a nivel internacional. Este año yo he presentado 3 libros. Uno de ellos es Mitos y Leyendas, los cuentos de Juanita. Ese libro trata de la historia de Santa Cruz de la Sierra como capital de Santa Cruz, departamento. La que tú más amas. Exactamente, ¿no? Y además es mi especialidad, ¿no? Y estamos hablando sobre la historia cruceña, pero de una forma diferente de contarla a través de cuentos, ¿no? Juanita fue un personaje real que vivió con nosotros, que fue parte de nuestra familia y que, bueno, tiene su historia en el libro. También escribimos Desde el Alma, que es un poemario, el poemario que se hizo canción, y se llama así porque los poemas, a través de un esfuerzo que hemos desarrollado, lo hemos hecho música, y que tus oyentes, y me gustaría que por favor lo recalque ahí porque me vas a dar una gran mano, el nombre artístico está como Yoyo Serrate, ¿no? Yoyo Serrate, y la van a escuchar las músicas en Spotify, YouTube y otras plataformas musicales. Esas músicas se traducen en el poemario Desde el Alma. Y el tercer libro es Dios venció el pie diabético, que es una experiencia personal y que lo que intenta dar a conocer este libro no es meter miedo para nada, es simplemente decirle a los diabéticos y a los que sufren de esta enfermedad que es grave y que puede terminar con la vida o la pérdida de algún miembro importante del cuerpo, que hay solución, que Dios no nos abandona, que la predisposición y la forma de vivir es importante, que el buen ánimo es fundamental y que se puede tener solución a esta problemática y seguir con una vida normal. O sea, que lo tuyo, la medicina, y además también creo que lo tuyo, la fe. Sin duda, sin lugar a dudas. Entonces, la fe es fundamental. En este libro has mezclado
has mezclado un poquito las dos cosas. Este libro es un testimonio personal, pero también está la parte científica a través de artículos científicos que hablan sobre el tratamiento del pie diabético y cómo se lo tiene que llevar adelante, ¿no? Hecho por los médicos que trabajaron conmigo en este tema y obviamente yo fui parte también de eso, ¿no? Lorio, tengo pendiente contigo que lo haremos en septiembre, más o menos en septiembre, que me expliques las autonomías de tu preciosa nación, puesto que es un poco viendo las autonomías en España, es un poco complicado de entender, por lo menos para mí. Entonces, en septiembre, te cito para otra charla contigo y nos explicarás las autonomías de Bolivia, cómo van, porque ahí tenéis bajo mi punto de vista, un follón. No, lo que pasa es que desde Bolivia, por ejemplo, nosotros vemos a España como una nación profundamente rica en historia, cultura, con la que compartimos lengua, con la que compartimos tradiciones, compartimos muchos vínculos humanos, sin lugar a duda, pero es un país moderno, es un país democrático con importantes avances sociales, enfrenta desafíos económicos y migratorios como todos los países del mundo, tienen sus propios problemas, la misma política también, pero hay algo que nos diferencia y que nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta para el futuro del país. Se llama seguridad jurídica, ¿no? Seguridad jurídica, porque eso en España... Eso en España nos falta un poco. Pero aquí nos falta mucho. Aquí nos falta mucho. La seguridad jurídica es un bien necesario, pero muy escaso en Bolivia debido a todos estos movimientos. Y por supuesto vamos a hablar sobre las autonomías en septiembre, pero aquí, por ejemplo, tenemos 36 naciones que por constitución son autónomas o deberían ser autónomas, y tenemos 9 departamentos que son autónomos, ¿no? Estamos iniciando, si bien es cierto, ya el tema autonómico se viene tratando algunos años atrás, pero si comparamos con las autonomías en España, somos los hijos muy, muy pequeños en comparación a lo que ustedes tienen ya caminado en esta historia. Tenemos todavía que aprender, creo yo, a relacionarnos y respetar las autonomías y sus competencias, porque en las autonomías departamentales están las autonomías indígenas y son pueblos diferentes y son autonomías diferentes con sus usos y costumbres diferentes. Por lo tanto, es un tema bastante complicado, como decir, es un follón, pero yo creo que al final las aguas van a llegar calmadas al río y vamos a llegar a buen puerto. Eso es lo que yo espero y espero que este tema de las autonomías crezcan, porque desde mi punto de vista, si consolidamos las autonomías, estamos a un paso del federalismo. Buenas tardes, Loyo, y ya sabes tú que los programas de radio dan para poco. En septiembre hablaremos largo y tendido de estas autonomías para que sean más o menos como España. Un abrazo muy fuerte, Loyo, y muchas gracias. Y a los oyentes, hasta el próximo programa. Gracias.